Mi vida cambió para siempre cuando mi hijo trajo a esa mujer a casa. Nunca imaginé que la persona que él eligió como esposa sería quien más humillación me causaría en mis años dorados. Esta es la historia de cómo recuperé mi dignidad y le enseñé una lección que jamás olvidará. Viví durante 45 años en la misma casa en un barrio tranquilo de Cuernavaca. Los árboles de jacaranda que planté cuando recién me casé ahora daban una sombra generosa sobre el jardín donde mis nietos deberían haber jugado. Mi esposo Roberto y yo trabajamos toda nuestra vida para construir un hogar lleno de amor y respeto. Él era contador en una empresa grande y yo maestra de primaria. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó nada. Mi mayor orgullo siempre fue mi único hijo, Miguel. Desde pequeño mostró una inteligencia y sensibilidad que me llenaba el corazón. Lo crié con valores firmes y una educación que su padre y yo no tuvimos la oportunidad de recibir. Cuando logró entrar a la universidad para estudiar arquitectura, sentí que todo nuestro esfuerzo había valido la pena. La casa donde vivíamos era modesta, pero cómoda. 3 recámaras, una cocina amplia donde me encantaba preparar los platillos favoritos de mi familia, y un patio trasero donde cultivaba mis plantas. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares y recuerdos de nuestros mejores momentos. Cada rincón contaba una historia de nuestra vida juntos. Roberto falleció hace 5 años por un infarto repentino. El dolor fue indescriptible. Después de 38 años juntos, me quedé sola en esa casa llena de recuerdos. Miguel ya vivía en la Ciudad de México, construyendo su carrera y visitándome cada 2 semanas. Fueron tiempos difíciles, pero aprendí a vivir con mi soledad y a encontrar paz en mis rutinas diarias. Todo cambió cuando Miguel me llamó para decirme que había conocido a alguien especial. Se llamaba Valeria y trabajaba como recepcionista en el despacho de arquitectos donde él había conseguido empleo. Mi corazón se llenó de esperanza al pensar que mi hijo había encontrado el amor. Me contó que era hermosa, inteligente y que estaba locamente enamorado de ella. Yo solo quería su felicidad. La primera vez que la conocí fue en un restaurante en el centro de la ciudad. Miguel estaba nervioso y eso me pareció tierno. Valeria llegó 20 minutos tarde, vestida con ropa cara y maquillaje perfecto. Noté de inmediato cómo miraba a su alrededor, evaluando el lugar como si estuviera por debajo de sus expectativas. Me saludó con un beso frío en la mejilla y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante esa comida, Valeria habló principalmente de sus ambiciones y de las personas importantes que conocía. Casi no me hizo preguntas sobre mi vida o mi relación con Miguel. Mi hijo la miraba embelesado, interrumpiendo ocasionalmente para contarle a Valeria alguna anécdota sobre mi trabajo como maestra o sobre las tradiciones familiares que tanto valorábamos. A pesar de mis dudas iniciales, intenté acercarme a ella. La invité a pasar un fin de semana en mi casa para conocernos mejor. Miguel estaba emocionado con la idea de que las 2 mujeres más importantes de su vida conectaran. Preparé su recámara con sábanas limpias y flores frescas del jardín. Planeé un menú con los platillos tradicionales que mejor me salían. Quería que se sintiera bienvenida. Cuando llegaron, noté cómo Valeria arrugaba la nariz al entrar a mi casa. Sus ojos escanearon cada detalle con una expresión de superioridad mal disimulada. Miguel cargaba las maletas de ambos mientras ella caminaba por la sala, tocando los muebles con la punta de los dedos como si estuviera en un museo de antigüedades. Esa noche preparé chiles en nogada, dedicando horas a que quedaran perfectos. Cuando los serví, Valeria apenas probó un bocado y comentó que estaba siguiendo una dieta especial. Mi hijo se disculpó por no haberme avisado. Vi cómo ella sacaba una ensalada preempacada de su bolsa mientras yo guardaba la comida que había preparado con tanto cariño. Las cosas empeoraron con el paso de los meses. 6 semanas después de conocerla, Miguel me anunció que se iban a casar. La boda fue rápida y elegante, pagada principalmente con mis ahorros, porque mi hijo insistió en que quería darle a Valeria la boda de sus sueños. Ella escogió todo sin consultarme, y mi papel se limitó a sonreír y a sentir. En la recepción,
Sus amigos ocuparon las mesas principales, mientras mi familia fue relegada a un rincón. Después de la luna de miel, Miguel me dio una noticia que cambiaría mi vida. Me explicó que habían decidido que yo debía vender mi casa y mudarme con ellos a su departamento en la ciudad. Según él, era peligroso que una mujer de mi edad viviera sola. En realidad, sospechaba que necesitaban el dinero de la venta para mantener el estilo de vida que Valeria exigía. Con el corazón roto pero confiando en mi hijo, vendí la casa donde había pasado casi toda mi vida adulta. El dinero fue directamente a la cuenta que ellos manejaban, supuestamente para mi cuidado. Me mudé al cuarto más pequeño de su departamento, llevando solo lo esencial y dejando atrás muebles y recuerdos que no cabían en mi nuevo espacio. Los primeros días intenté adaptarme a mi nueva realidad. Cocinaba para ellos, mantenía el departamento limpio y trataba de no estorbar. Miguel trabajaba largas horas en el despacho, mientras Valeria iba de compras con sus amigas o pasaba horas en spas y salones de belleza. Cuando regresaba, dejaba su ropa tirada esperando que yo la recogiera y la lavara. Intenté hablar con mi hijo varias veces, pero siempre estaba cansado o apurado. Valeria había logrado aislarlo de mí con sutileza. Lo poco que conversábamos era interrumpido por llamadas o mensajes urgentes que ella le enviaba. Mi relación con mi único hijo se deterioraba día tras día ante mis propios ojos. La verdadera naturaleza de Valeria comenzó a revelarse una mañana cuando Miguel salió temprano para un proyecto fuera de la ciudad. Estaba en la cocina preparando café cuando ella entró vistiendo una bata de seda cara. Me miró fijamente y me preguntó por qué no había limpiado el baño de su recámara. Le expliqué que lo haría después de desayunar. Ella me respondió que lo quería limpio de inmediato. Su tono no era de petición, sino de orden. Ese fue el primero de muchos incidentes. Poco a poco, Valeria dejó de disimular y comenzó a tratarme abiertamente como su empleada doméstica. Me pedía que planchara sus blusas de seda exactamente como le gustaban. Me hacía lavar sus prendas delicadas a mano, aunque hubiera lavadora. Si encontraba una mota de polvo en algún rincón, me lo señalaba con desprecio. Cuando Miguel estaba presente, Valeria cambiaba completamente. Se volvía dulce y atenta. Incluso me preguntaba si necesitaba algo o si podía ayudarme. Mi hijo sonreía al vernos interactuar, completamente ajeno a la realidad que yo vivía cuando él no estaba. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontré recibos de compras por cantidades exorbitantes, ropa de diseñador, joyas y tratamientos estéticos que costaban más de lo que yo ganaba en un año como maestra. Todo pagado con la tarjeta de crédito de Miguel. Comencé a preocuparme por la situación financiera de mi hijo. Intenté hablar con él una noche cuando regresó temprano del trabajo. Le comenté que me preocupaban los gastos y que tal vez deberíamos ser más cuidadosos con el dinero, especialmente con el de la venta de mi casa. Miguel me miró con una expresión que nunca olvidaré. Me dijo que el dinero de la venta ya se había invertido en un negocio que Valeria había recomendado y que yo no debía preocuparme por cosas que no entendía. Las semanas siguientes fueron cada vez más difíciles. Valeria comenzó a invitar a sus amigas al departamento. Mientras ellas tomaban café en la sala, yo servía bocadillos y limpiaba lo que ensuciaban. Las escuchaba reírse y hablar de sus vidas privilegiadas. En ocasiones sentía sus miradas de lástima o burla cuando pasaba cerca de ellas. Una de sus amigas me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando para la familia. Antes de que pudiera responder, Valeria intervino diciendo que yo era la madre de Miguel, pero que me encantaba mantenerme ocupada con las labores del hogar. Lo dijo con una sonrisa, pero sus ojos comunicaban una advertencia clara. Debía seguir el juego o habría consecuencias. El cumpleaños de Miguel se acercaba y quise prepararle una cena especial. Ahorré de mi pequeña pensión para comprar los ingredientes de su platillo favorito. Cuando le comenté mi plan a Valeria, ella me informó que ya habían reservado en un restaurante exclusivo y que yo no estaba invitada porque era una celebración íntima entre parejas. Esa noche lloré en silencio en mi pequeña habitación. Miraba las fotos de Miguel cuando era niño y me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto.
Recordé todas las veces que me desvelé cuidándolo cuando enfermaba, los sacrificios que hice para darle una buena educación, el amor incondicional que siempre le profesé, y ahora ni siquiera podía celebrar su cumpleaños con él. La situación empeoró cuando Valeria decidió renovar el departamento. Contrató a un diseñador de interiores sin consultar a Miguel, y comenzaron las obras. El ruido y el polvo eran insoportables. Mi pequeña habitación se convirtió en almacén para muebles y cajas. Terminé durmiendo en un sofá en el pasillo durante semanas. Un día, mientras Valeria supervisaba a los trabajadores, recibió una llamada que la hizo palidecer. Habló en voz baja y salió rápidamente del departamento sin dar explicaciones. Aproveché su ausencia para ordenar un poco mi habitación. Al mover unas cajas, encontré documentos bancarios con el nombre de mi hijo. Mi curiosidad pudo más y los revisé. Lo que descubrí me dejó sin aliento. El dinero de la venta de mi casa había sido transferido a una cuenta a nombre únicamente de Valeria. No existía tal inversión de la que Miguel me había hablado. Además, las tarjetas de crédito de mi hijo estaban al límite, y había préstamos a su nombre que no recordaba haber discutido. Cuando escuché la puerta principal, guardé rápidamente los documentos. Valeria entró acompañada de un hombre que no era mi hijo. Lo presentó como un amigo, pero la familiaridad entre ellos era evidente. Me ordenó que preparara café y los dejara solos. Desde la cocina, escuché fragmentos de su conversación. Hablaban de propiedades, inversiones y cómo sacar más dinero de alguna situación. Esa noche, cuando Miguel regresó, intenté contarle sobre los documentos y el extraño visitante. Valeria apareció en medio de nuestra conversación. Con voz melosa, le dijo a mi hijo que yo había estado husmeando entre sus cosas privadas. Miguel me miró decepcionado y me pidió que respetara su privacidad. Intenté defenderme, pero Valeria comenzó a llorar, diciendo que yo nunca la había aceptado y que intentaba sabotear su matrimonio. Mi hijo, cegado por el amor o lo que fuera, que sentía por ella, me pidió que me disculpara. En ese momento supe que había perdido a mi hijo. La manipulación de Valeria era completa. Las cosas alcanzaron un punto crítico durante una cena con los padres de Valeria. Eran personas ostentosas que no paraban de hablar sobre sus viajes y propiedades. Su madre, una mujer con excesivas cirugías estéticas, me preguntó si estaba cómoda viviendo con los recién casados. Antes de que pudiera responder, Valeria intervino diciendo que yo insistí en quedarme con ellos porque me sentía sola y que ellos me habían acogido por caridad. Sentí como la sangre me hervía, pero mantuve la compostura. Miguel parecía incómodo, pero no me defendió. El padre de Valeria comentó que era admirable cómo cuidaban de mí, a pesar de ser una carga. Esa palabra, carga, resonó en mi cabeza toda la noche. 3 días después de esa cena, regresé de hacer compras para encontrar mis pertenencias empacadas en cajas en la entrada del departamento. Valeria me esperaba con una sonrisa fría. Me informó que habían encontrado un lindo asilo para personas mayores donde estaría mejor atendida. Según ella, Miguel estaba de acuerdo, pero no había podido estar presente para despedirse porque tenía una reunión importante. Me mostró folletos de un lugar que parecía más una prisión que un hogar para adultos mayores. Me explicó que ya habían pagado 3 meses por adelantado con parte del dinero que quedaba de la venta de mi casa. Un taxi esperaba abajo para llevarme. Ni siquiera me permitió llamar a mi hijo para confirmar esta decisión. Fue el momento más humillante de mi vida. Dejé que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas mientras Valeria observaba impasible. Le pregunté por qué me odiaba tanto si yo solo quería formar parte de su familia. Ella respondió con brutal honestidad. Me dijo que yo era un recordatorio constante del origen humilde de Miguel, una presencia que no encajaba en la imagen que quería proyectar. Me confesó que desde el principio su plan fue alejarme y acceder al dinero de la venta de mi casa. El taxi me llevó al asilo, un edificio gris y deprimente en las afueras de la ciudad. La recepcionista confirmó que mis gastos estaban cubiertos por 3 meses. Después de eso, debería pagar o buscar otro lugar. Me asignaron una habitación compartida con otra señora que no paraba de hablar sola. Esa noche,
Acostada en una cama extraña rodeada de paredes desconocidas, tomé una decisión. No me quedaría de brazos cruzados viendo cómo esa mujer destruía a mi hijo y me robaba lo que con tanto esfuerzo había construido. Secuelas emocionales. Los primeros días en el asilo fueron un infierno. Me despertaba desorientada, buscando mi casa, mis cosas, mi vida anterior. El lugar olía a desinfectante barato y comida insípida. Las enfermeras estaban sobrecargadas de trabajo y apenas tenían tiempo para atender las necesidades básicas de los residentes. Muchos de ellos parecían haber sido abandonados por sus familias, con miradas vacías y conversaciones circulares. Intenté contactar a Miguel varias veces. Llamé al despacho donde trabajaba, pero siempre me decían que estaba en reuniones o fuera de la oficina. Dejé mensajes que nunca fueron devueltos. Escribí cartas que no sé si alguna vez llegaron a sus manos. El silencio de mi hijo era la herida más profunda. Por las noches lloraba en silencio para no molestar a mi compañera de habitación. Repasaba mentalmente los últimos años, buscando el momento exacto en que perdí a mi hijo. Me preguntaba si había sido una mala madre, si merecía este abandono. El dolor dio paso a la ira, y la ira a una determinación fría que nunca antes había sentido. A las 2 semanas de estar en el asilo, recibí la visita de Javier, un viejo amigo de Roberto que trabajaba como abogado. Había intentado contactarme en mi antigua dirección, y tras mucho insistir, Miguel le había revelado mi paradero. Javier se sorprendió al encontrarme en esas condiciones. Le conté toda la historia sin omitir detalles. Mientras hablábamos, en el pequeño jardín del asilo, Javier me reveló algo que cambiaría el curso de mi vida. Roberto, mi difunto esposo, había hecho inversiones a mi nombre que yo desconocía, acciones en una empresa que había crecido exponencialmente en los últimos años. Javier había estado intentando localizarme porque necesitaba mi firma para concretar la venta de esas acciones. El valor ascendía a varios millones de pesos. La noticia me dejó aturdida. Roberto siempre fue previsorio, pero nunca imaginé que me había dejado semejante regalo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía opciones. Esa misma tarde firmé los documentos que Javier trajo consigo. Me explicó que el proceso tomaría algunas semanas, pero que pronto tendría acceso a esos fondos. Cuando Javier se fue, caminé por el jardín con una energía renovada. La tristeza seguía ahí. El dolor por la traición de mi hijo y mi nuera no había desaparecido, pero ahora tenía un propósito, una manera de recuperar mi dignidad y quizás de hacer justicia. Comencé a planear meticulosamente mis próximos movimientos. Durante el día, participaba en las actividades del asilo para no levantar sospechas. Jugaba dominó con otros residentes, asistía a las sesiones de terapia grupal e incluso ayudaba a servir el té en las tardes. Pero en mi mente estaba trazando cada detalle de lo que haría cuando tuviera acceso al dinero. Una mañana, mientras desayunaba la avena blanda que servían en el comedor, escuché a 2 enfermeras hablar sobre una mansión que estaba a la venta en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Según comentaban, pertenecía a un empresario que se había visto obligado a vender debido a problemas legales. El precio se había reducido considerablemente porque necesitaban concretar la venta con urgencia. Esa información encendió una chispa en mi mente. Pedí permiso para salir del asilo, algo que rara vez hacía. Tomé un taxi hasta la dirección que había escuchado. La propiedad era imponente. Una mansión de estilo colonial con jardines extensos, piscina y una vista privilegiada de la ciudad. Desde fuera podía imaginar las amplias habitaciones, los techos altos, los acabados de lujo. Anoté el número del agente inmobiliario que aparecía en el cartel de venta. De regreso en el asilo, llamé desde el teléfono público del pasillo. Me presenté como una posible compradora y concerté una cita para el día siguiente. El agente sonó escéptico al principio, probablemente por mi voz de mujer mayor, pero cambió de actitud cuando mencioné que estaba dispuesta a pagar en efectivo. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente trabajaba a toda velocidad, refinando el plan que comenzaba a tomar forma. No se trataba solo de venganza, aunque ese elemento estaba presente. Era sobre recuperar el control de mi vida,
sobre demostrarme a mí misma que aún tenía valor y que nadie, ni siquiera mi propia familia, podía tratarme como a un objeto desechable. Al día siguiente, Javier vino a buscarme para llevarme a ver la propiedad. Se sorprendió cuando le conté mis intenciones, pero no intentó disuadirme. Me conocía lo suficiente para saber que cuando tomaba una decisión, era definitiva. Durante el recorrido por la mansión, sentí una emoción que hacía años no experimentaba. Cada habitación, cada detalle, cada vista desde las ventanas me confirmaba que este era el escenario perfecto para lo que tenía en mente. El agente inmobiliario explicó que el precio reducido se debía a la urgencia del propietario por vender. Aún así, era una suma considerable. Cuando regresamos al auto, Javier me preguntó si estaba segura. Le respondí que nunca había estado más segura de algo en mi vida. Esa misma tarde hicimos una oferta. Mientras esperaba la respuesta a mi oferta, sufrí un episodio que reforzó mi determinación. Una mañana recibí un paquete. Era una caja con algunas fotografías antiguas y objetos personales que había dejado en el departamento de Miguel. No había nota ni mensaje, nada que indicara que mi hijo pensaba en mí o se preocupaba por mi bienestar. Era como si estuviera limpiando los últimos rastros de mi existencia de su vida. Esa noche lloré por última vez. Lloré por el niño que crié con tanto amor, por el hombre en que se había convertido, por la relación que habíamos perdido. Lloré por Roberto, que no vivió para ver cómo su hijo nos había traicionado. Lloré por la mujer que fui, confiada y generosa hasta la ingenuidad. Cuando las lágrimas se secaron, sentí que una parte de mí también se había secado para siempre. La madre abnegada había muerto. En su lugar quedaba una mujer con una misión clara. 3 días después, Javier me llamó con la noticia de que mi oferta por la mansión había sido aceptada. El proceso de compra sería rápido debido a mi pago en efectivo. Mientras tanto, el dinero de las acciones ya estaba disponible en mi cuenta bancaria. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el destino volvía a sonreírme. Comencé los preparativos para dejar el asilo. Las enfermeras y algunos residentes con los que había entablado amistad se sorprendieron cuando les conté que me mudaba. Les dije vagamente que había recibido una herencia inesperada y que había decidido vivir mis últimos años con comodidad. Nadie cuestionó mi historia. En lugares como ese, las personas aprenden a no indagar demasiado en las vidas ajenas. El día que dejé el asilo, llevaba conmigo apenas una maleta con ropa y algunos objetos personales. El resto lo había perdido, o me lo habían arrebatado. No importaba. Donde iba podría comenzar de nuevo, crear un nuevo hogar a mi imagen y semejanza. Esta vez, nadie me dictaría cómo vivir o me haría sentir menos. El camino hacia mi nueva vida no estuvo exento de obstáculos. Hubo momentos de duda, noches en que me despertaba angustiada preguntándome si estaba haciendo lo correcto, pero cada vez que la incertidumbre me asaltaba, recordaba la frialdad en los ojos de Valeria, el silencio cómplice de Miguel, la humillación de ser tratada como un estorbo después de haber dado todo por mi familia. Una tarde, mientras firmaba los últimos documentos para la compra de la mansión, recibí una llamada inesperada. Era Miguel. Su voz sonaba diferente, más delgada, casi irreconocible. Me preguntó cómo estaba, como si hubiera pasado una semana, desde la última vez que hablamos y no casi 3 meses. Le respondí con la misma frialdad que había aprendido de su esposa. Le dije que estaba bien, que no necesitaba preocuparse por mí. Cuando intentó explicar su ausencia con excusas vagas sobre trabajo y responsabilidades, lo interrumpí. Le dije que entendía perfectamente cuáles eran sus prioridades y que no le guardaba rencor. Era mentira, por supuesto, pero no estaba lista para revelar mis planes. Miguel pareció aliviado por mi aparente comprensión. Me comentó que Valeria y él estaban pasando por dificultades económicas. El negocio en el que supuestamente habían invertido el dinero de mi casa había fracasado. Las tarjetas de crédito estaban al máximo y tenían problemas para pagar el alquiler del departamento renovado. Fingí sorpresa y preocupación,
Le pregunté cómo podía ayudar sabiendo perfectamente que eso era exactamente lo que esperaba de mí. Miguel titubeó antes de sugerir que quizás yo podría prestarles algo de mi pensión. Le respondí que lamentablemente todo mi dinero estaba comprometido en el pago del asilo, pero que pensaría en alguna forma de ayudarlos. Cuando colgué, sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. La situación económica de mi hijo confirmaba mis sospechas sobre la mala administración y los excesos de Valeria. Parte de mí quería ayudarlo, rescatarlo como había hecho tantas veces cuando era niño. Pero otra parte, la nueva Elena que estaba emergiendo de las cenizas de su antigua vida, sabía que esta era precisamente la oportunidad que necesitaba para ejecutar su plan. El día que recibí las llaves de mi nueva mansión, supe que había llegado el momento de actuar. Ya no había vuelta atrás. Planeación de la venganzala. Mansión era más impresionante de lo que había imaginado. 5 habitaciones principales, cada una con su propio baño, una biblioteca, un comedor formal que podía albergar a 20 personas, cocina profesional, piscina, jardines extensos y una vista panorámica de la ciudad. Los pisos de mármol importado brillaban bajo las arañas de cristal. Las paredes estaban recién pintadas en tonos neutros, listas para recibir mi toque personal. Los primeros días los dediqué a familiarizarme con mi nuevo hogar. Caminaba por las habitaciones vacías, imaginando cómo las llenaría, qué muebles compraría, qué cuadros colgaría. Era como un lienzo en blanco, una oportunidad de reinventarme completamente. Por primera vez en años, me sentía poderosa. Javier me ayudó a contratar un equipo de diseñadores de interiores. Les di instrucciones precisas sobre lo que quería. Muebles elegantes pero cómodos, arte original en las paredes, una mezcla de elementos clásicos y contemporáneos. El presupuesto no era un problema. Quería que cada rincón de esa casa reflejara prosperidad y buen gusto, que fuera el tipo de lugar que impresionaría incluso a alguien tan superficial como Valeria. Mientras los diseñadores trabajaban, comencé a investigar sobre mi nuera. Contraté a un investigador privado recomendado por Javier. Le pedí que averiguara todo lo posible sobre su pasado, sus hábitos, sus amistades y especialmente sobre su situación financiera actual. El investigador me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Le pagué por adelantado y le prometí una bonificación si la información resultaba útil. Paralelamente, empecé a renovar mi imagen personal. Visité los mejores spas y salones de belleza de la ciudad. Me corté el cabello en un estilo moderno que enmarcaba mi rostro y disimulaba las arrugas alrededor de los ojos. Compré ropa nueva, elegante y costosa, el tipo de prendas que Valeria admiraría. Zapatillas de diseñador, bolsos de marca, joyas discretas, pero evidentemente caras. Cada compra era un paso más hacia la mujer que necesitaba ser para mi plan. El investigador volvió 2 semanas después con un informe detallado. Valeria provenía de una familia con apariencia de dinero, pero muchas deudas. Su padre había quebrado varios negocios y vivían principalmente de apariencias. Ella había trabajado en varios lugares antes del despacho de arquitectos, casi siempre saliendo en malos términos con sus empleadores. Lo más interesante era que, efectivamente, Miguel y ella estaban en una situación económica desesperada. El dinero de la venta de mi casa se había esfumado en compras impulsivas y una inversión fraudulenta, recomendada por un amigo de Valeria, quien había desaparecido con buena parte del capital. Según el informe, Valeria estaba buscando trabajo, urgentemente. Había enviado solicitudes a varias empresas, pero su historial laboral irregular dificultaba que la contrataran. Miguel trabajaba horas extra tratando de compensar las pérdidas, mientras ella seguía gastando en mantener las apariencias frente a sus amistades. Su matrimonio mostraba signos de tensión y habían tenido varias discusiones públicas en restaurantes y eventos sociales. Esta información era justo lo que necesitaba. Ahora solo faltaba el momento adecuado para ejecutar mi plan. Decidí que sería mejor esperar a que la mansión estuviera completamente amueblada y decorada. Quería que el impacto fuera total cuando finalmente revelara mi nueva situación.
Mientras tanto, mantuve un perfil bajo. No contacté a Miguel ni respondí a un par de mensajes que me envió preguntando cómo estaba. Quería que pensaran que seguía en el asilo, resignada y olvidada. La incertidumbre y la culpa harían que mi aparición fuera aún más efectiva. La decoración de la mansión tomó casi un mes. Los muebles fueron llegando poco a poco, algunos encargados especialmente desde otros países. Las cortinas de seda, las alfombras persas, los cuadros de artistas reconocidos. Cada detalle fue cuidadosamente seleccionado para crear un ambiente de opulencia serena. Cuando el último cuadro fue colgado, hice un recorrido por toda la casa. Era perfecta, mejor de lo que había imaginado. El siguiente paso fue contratar personal. Necesitaba un equipo de mantenimiento que se encargara de los jardines, la limpieza de la piscina y las reparaciones menores. También contraté a un chef que viniera 3 veces por semana a preparar comidas que pudiera recalentar los otros días. Pero deliberadamente no contraté servicio de limpieza para el interior de la casa. Esa pieza clave de mi plan debía esperar. Para completar mi transformación, comencé a frecuentar los lugares exclusivos que Valeria y sus amigas solían visitar. El investigador me había proporcionado una lista detallada. Me presentaba sola, vestida impecablemente, y dejaba generosas propinas para que el personal me recordara. No interactuaba mucho con otros clientes. Mantenía un aire de misterio que generaba curiosidad. Quería que se corriera la voz sobre la misteriosa señora que había aparecido de repente en los círculos adinerados de la ciudad. Una tarde, mientras tomaba un té en la terraza de un hotel de lujo, vi a una de las amigas de Valeria a unas mesas de distancia. La reconocí de las visitas al departamento. Ella me miró con curiosidad, pero no me identificó. Yo había cambiado. ¿Demasiado? Ya no era la señora sencilla con ropa modesta que servía bocadillos y limpiaba en silencio. Ahora era una mujer elegante, que proyectaba confianza y prosperidad. Esa noche elaboré la fase final de mi plan. Escribí un anuncio solicitando personal de limpieza para una residencia de lujo. Especifiqué que buscaba a alguien con experiencia en casas grandes, disponibilidad inmediata y referencias comprobables. El salario ofrecido era ligeramente superior al promedio, lo suficiente para atraer a alguien desesperado por trabajo, pero no tan alto como para levantar sospechas. Hice publicar el anuncio en varios sitios web de empleo y en el periódico local. Mientras esperaba respuestas, continué con mi nueva rutina. Compré un auto elegante y contraté a un chofer para ocasiones especiales. Me inscribí en un club exclusivo donde, según mi investigador, el padre de Valeria intentaba mantener su membresía a pesar de sus problemas financieros. Comencé a tomar clases de tenis y a participar en eventos benéficos. Construía meticulosamente la imagen de una viuda adinerada que había decidido disfrutar de la vida. Las solicitudes para el puesto de limpieza comenzaron a llegar. Las revisaba cuidadosamente, descartando a quienes tenían demasiada experiencia o parecían demasiado profesionales. Estaba buscando un perfil muy específico, alguien que necesitara desesperadamente el trabajo, pero que no tuviera muchas opciones debido a falta de experiencia formal o referencias. 2 semanas después de publicar el anuncio, recibí un correo electrónico que hizo que mi corazón se acelerara. El remitente era Valeria. Se presentaba como una persona responsable y detallista, aunque admitía tener poca experiencia formal en limpieza de casas. Explicaba que necesitaba urgentemente el trabajo y que estaba dispuesta a empezar de inmediato. No mencionaba que era arquitecta o que estaba casada con un arquitecto. Se presentaba simplemente como alguien que necesitaba una oportunidad. Tuve que contener la risa al leer su mensaje. Era tan transparente su desesperación, tan evidente que había ocultado su verdadera identidad y formación por vergüenza. Esto era mejor de lo que había planeado. No solo Valeria había respondido a mi anuncio, sino que lo había hecho mintiendo sobre quién era realmente. Le respondí inmediatamente, programando una entrevista para el día siguiente por la tarde. No firmé con mi nombre completo, solo como Elena G., la propietaria de la residencia. Dudaba que ella hiciera la conexión con su suegra abandonada en un asilo. En su mente,
Esa mujer probablemente ya ni siquiera existía. Esa noche apenas pude dormir. Repasaba mentalmente cada detalle del encuentro que tendría lugar al día siguiente. Ensayé mi expresión, mi tono de voz, las palabras exactas que usaría. Quería que el momento fuera perfecto, que la sorpresa y la humillación que Valeria sentiría fueran proporcionales a lo que ella me había hecho sentir. La mañana siguiente la dediqué a prepararme física y mentalmente. Me vestí con un conjunto elegante, pero no ostentoso. Quería proyectar una imagen de riqueza discreta, el tipo de persona que puede permitirse una mansión y personal de servicio sin necesidad de presumir. Me maquillé cuidadosamente, usando técnicas que había aprendido en mis recientes visitas al salón de belleza para destacar mis mejores rasgos y disimular los signos de la edad. A las 3 de la tarde en punto, el timbre de la puerta principal sonó. Había llegado el momento. Respiré profundamente, caminé con paso firme por el vestíbulo de mármol y abrí la puerta yo misma para encontrarme cara a cara con Valeria. La venganza el rostro de Valeria cuando abrí la puerta fue una obra de arte. Sus ojos se agrandaron, su boca se abrió ligeramente y el color abandonó sus mejillas. Por un momento pareció no reconocerme. Yo había cambiado tanto, mi cabello, mi ropa, mi postura. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, vi el momento exacto en que la realización la golpeó. «Buenos días, Valeria». Puntual como siempre. «Me alegra ver que algunas cosas no cambian», le dije con una sonrisa serena. Ella balbuceó algo ininteligible, mirando más allá de mí hacia el impresionante vestíbulo de la mansión. «Pasa, por favor. La entrevista será en el salón principal». Valeria me siguió como en trance. Sus tacones, notablemente gastados, resonaban en el piso de mármol. Noté que llevaba uno de sus vestidos más elegantes, probablemente lo último que le quedaba de su anterior vida de lujos. Pero incluso ese vestido parecía fuera de lugar junto a los muebles y obras de arte que nos rodeaban. La conduje hasta un sofá de cuero italiano en el salón principal. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista espectacular de la ciudad. En la mesa de centro había dispuesto té y pastelillos en vajilla de porcelana fina. Todo calculado, para contrastar con las galletas rancias y el té tibio que ella solía ofrecerme en el departamento cuando Miguel no estaba. «Siéntate, por favor. Debes estar cansada después del viaje hasta aquí. La zona es un poco apartada, pero eso garantiza privacidad y tranquilidad», le dije mientras servía el té en tazas delicadas. Valeria se sentó rígidamente en el borde del sofá. Su mirada saltaba de un objeto lujoso a otro, tratando de procesar lo que estaba viendo. Finalmente encontró su voz, aunque sonaba aguda y temblorosa. «Señora Elena, no entiendo. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo es posible?» Levanté una mano para interrumpirla. «Tómate tu tiempo, Valeria. Sé que debe ser una sorpresa verme en estas circunstancias. La última vez que nos vimos, estabas enviándome a un asilo con apenas lo necesario para sobrevivir. Las circunstancias han cambiado, como puedes ver». Valeria tomó la taza de té que le ofrecí, pero sus manos temblaban tanto que tuvo que colocarla de nuevo en la mesa. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión, miedo y, lo que más me satisfacía, vergüenza. No sé qué decir. Pensé que usted estaba. Miguel dijo que pensaste que estaba abandonada en el asilo donde me dejaste, y Miguel probablemente te dijo lo que querías escuchar, que estaba bien atendida, que era lo mejor para todos. La realidad, como puedes comprobar, es bastante diferente. Tomé un sorbo de mi té, disfrutando el momento. Le expliqué brevemente sobre las inversiones de Roberto y cómo Javier me había encontrado. Omití deliberadamente los detalles sobre el monto exacto y otros aspectos de mi situación financiera. Quería mantener cierto misterio, alimentar su imaginación sobre la magnitud de mi fortuna. Mientras hablaba, observaba cómo su expresión cambiaba. La sorpresa inicial daba paso a un cálculo frío que conocía bien. Estaba evaluando la situación, buscando ángulos, pensando cómo podría beneficiarse de este giro inesperado de los acontecimientos. Era la misma mirada que tenía cuando planeaba cómo apropiarse del dinero de la venta de mi casa.
Cuando terminé mi explicación, hubo un silencio prolongado. Valeria finalmente tomó un sorbo de té y compuso su expresión en una sonrisa que pretendía ser cálida pero que no llegaba a sus ojos. «Señora Elena, esto es maravilloso. Qué bendición que haya recibido esta fortuna. Miguel estará tan feliz cuando se entere. Hemos estado tan preocupados por usted». Solté una risa suave pero firme. «No me insultes con mentiras, Valeria. Ambas sabemos exactamente cómo me trataste y cómo manipulaste a mi hijo para que me abandonara. No estoy interesada en tus falsas muestras de afecto ahora que sabes que tengo dinero». Su sonrisa se congeló y por un momento vi un destello de la verdadera Valeria, la mujer calculadora y fría que había destruido mi relación con mi hijo. Pero rápidamente se recompuso. «Ha habido malentendidos, admito. Las cosas no salieron como planeamos. El negocio en el que invertimos el dinero de la venta de su casa resultó ser fraudulento y perdimos todo. Miguel y yo hemos estado pasando por momentos muy difíciles. Lo sé. Mi investigador privado me ha mantenido informada sobre su situación. También sé que has estado buscando trabajo desesperadamente y que tu matrimonio con mi hijo está tensionado por problemas económicos». Hice una pausa. «Es precisamente por eso que estamos aquí hoy, para hablar del puesto de limpieza que solicitaste». El rostro de Valeria se contrajo en una mueca de horror. «Oh no, debe haber un error. Yo no estaba realmente buscando trabajo como limpiadora. Solo quería reunirme con usted para hablar sobre la familia, para reconciliarnos». Revisé el correo electrónico en mi teléfono y leí en voz alta: «Soy una persona responsable y detallista, con gran capacidad para la limpieza y el orden. Aunque no tengo experiencia formal en limpieza de casas grandes, aprendo rápido y estoy dispuesta a trabajar duro. Necesito urgentemente este trabajo y puedo empezar de inmediato». No dice nada sobre reconciliación familiar. Te presentaste como una candidata al puesto de limpieza, y eso es exactamente para lo que te estoy entrevistando. El color subió a sus mejillas, esta vez de rabia y humillación. «Esto es absurdo. No voy a limpiar su casa, soy arquitecta, tengo un título universitario». Dejé mi taza sobre la mesa con un golpe seco que la sobresaltó. «Y yo fui maestra durante 30 años, Valeria. Sin embargo, eso no te impidió tratarme como tu sirvienta personal, haciéndome limpiar tu ropa sucia y servir a tus amigas mientras se burlaban de mí. No veo por qué ahora el trabajo de limpieza te parece tan indigno». Valeria se levantó bruscamente. «Esto es una locura. Me voy de aquí ahora mismo. Le contaré a Miguel lo que está haciendo y él». «No he terminado, Valeria. Siéntate». Mi voz tenía una autoridad que nunca había usado con ella. Para mi sorpresa obedeció, hundiéndose nuevamente en el sofá. «Ahora hablemos de negocios. Necesito a alguien que limpie esta casa 3 veces por semana. Son 25 habitaciones en total, incluyendo 10 baños. El trabajo incluye limpieza profunda, lavado y planchado de ropa de cama y mantenimiento general. El salario es de 15,000 pesos mensuales, pagados semanalmente. Es considerablemente más de lo que ganarías en cualquier otro lugar sin referencias ni experiencia. No puede hablar en serio. No voy a trabajar para usted. Soy su nuera. Por Dios, la madre de sus futuros nietos. He investigado tus finanzas. Valeria, tú y Miguel están al borde de la bancarrota. Tu última tarjeta de crédito fue cancelada la semana pasada por falta de pago. El departamento que tanto te esforzaste en renovar será embargado en menos de un mes si no cubren los pagos atrasados. En cuanto a ser la madre de mis futuros nietos, ambas sabemos que has estado posponiendo esa posibilidad porque no quieres arruinar tu figura. Así que no me vengas con sentimentalismos que no te funcionan». Valeria me miró con odio puro en sus ojos. «¿Cómo se atreve? Esto es venganza, nada más. Quiere humillarme. Llámalo como quieras. Yo lo veo como una oportunidad para ambas. Tú necesitas desesperadamente el dinero y yo necesito a alguien que limpie esta casa. El hecho de que seas tú es simplemente poético, justo como lo fue cuando me hiciste limpiar tus zapatos mientras tus amigas tomaban café en mi sala, o cuando me obligaste a lavar a mano tu ropa interior
porque decías que la lavadora la arruinaba. Vi cómo la realidad de su situación se asentaba en su rostro. Estaba acorralada y lo sabía. Su orgullo luchaba contra su desesperación financiera. Finalmente, la desesperación ganó. ¿Cuánto dijo que pagaría?, preguntó con voz apenas audible. 15,000 pesos al mes, pagado semanalmente. Y por supuesto, necesitaré un contrato firmado para asegurarme de que cumples con tus obligaciones. No quisiera que renunciaras en cuanto encuentres algo mejor. ¿Y Miguel? ¿Qué le diremos a Miguel? Eso depende de ti, Valeria. Puedes decirle la verdad que estás limpiando la mansión de su madre a quien abandonaron en un asilo. O puedes inventar otra historia, como has hecho tantas veces. Me es indiferente. Lo que sí te puedo asegurar es que si renuncias o no cumples con tus obligaciones, me aseguraré de que Miguel sepa exactamente por qué te contraté y cómo accediste tan fácilmente a limpiar mi casa. Valeria bajó la mirada, derrotada. Sus hombros se hundieron y por primera vez desde que la conocía, vi a la verdadera mujer detrás de la fachada de perfección y superioridad. Era patética. ¿Cuándo empiezo?, preguntó con voz monótona. Mañana mismo, 8 de la mañana en punto. Te mostraré cada habitación y te explicaré exactamente cómo quiero que se limpien. Ah, y por cierto, necesitarás usar un uniforme. Hice que lo confeccionaran especialmente para ti. Es idéntico al que usaba la madre de Roberto, quien trabajó como empleada doméstica toda su vida para que su hijo pudiera estudiar. Es un recordatorio de nuestros orígenes, algo que intentaste borrar desde el momento en que entraste a nuestras vidas. Me levanté, dando por terminada la entrevista. Mientras caminábamos hacia la puerta principal, Valeria parecía moverse en cámara lenta, como si cada paso requiriera un esfuerzo enorme. Cuando llegamos a la puerta, le entregué un contrato que había preparado con la ayuda de Javier. Era completamente legal y detallaba sus obligaciones y mi compromiso de pago. Léelo con cuidado y tráelo firmado mañana. Incluye una cláusula de confidencialidad, por si estabas pensando en hablar con tus amistades sobre esto. Otra cláusula. Establece que no puedes enviar a nadie en tu lugar. El trabajo debe ser realizado por ti personalmente. Valeria tomó el contrato con dedos temblorosos. Antes de abrir la puerta, me miró con una mezcla de odio y temor. Nunca pensé que usted fuera capaz de algo así. Siempre parecía tan débil, tan complaciente. Sonreí serenamente. Esa es la lección más importante que aprenderás trabajando. Para mí, Valeria, nunca subestimes a una mujer solo porque es amable. Confundir bondad con debilidad fue tu primer error y, como estás descubriendo, uno muy costoso. Cerré la puerta tras ella y me quedé un momento apoyada contra la madera pulida, saboreando la sensación de satisfacción que me inundaba. No era solo venganza, era justicia poética. La mujer que me había tratado como una sirvienta ahora trabajaría como mi empleada doméstica. La mujer que había menospreciado mis orígenes humildes ahora se enfrentaba a su propia dosis de humildad. Esa noche dormí mejor que en años. La mansión, que hasta ese momento había sentido como un escenario para mi plan, comenzaba a sentirse como un verdadero hogar. Mi hogar, construido con el dinero que Roberto había guardado para mí, decorado según mis gustos, y pronto sería mantenido por la misma persona que me había despojado de mi hogar anterior. A la mañana siguiente, exactamente a las 8, el timbre sonó. Valeria estaba en la puerta, vestida con ropa sencilla y práctica, tan diferente de sus habituales conjuntos de diseñador. Tenía el contrato firmado en la mano y una expresión de resignación en el rostro. Le entregué el uniforme, un vestido gris simple con un delantal blanco, casi idéntico al que la madre de Roberto usaba en las pocas fotografías que tenía de ella. Valeria lo tomó sin decir palabra y se cambió en el baño de servicio que le indiqué. Cuando salió vistiendo el uniforme, algo dentro de mí se sintió completo. No era crueldad, como ella probablemente pensaba. Era un recordatorio de que el trabajo honesto, sea cual sea, tiene dignidad. Algo que Valeria nunca había entendido. Le mostré cada habitación, explicando meticulosamente cómo quería que se limpiara, los productos específicos para cada
superficie, la forma correcta de doblar las sábanas, cómo organizar los artículos personales en los baños. Era exigente pero justa. No le pedía nada que yo no hubiera hecho antes o que fuera irrazonable. Solo excelencia y atención al detalle. Las primeras semanas fueron tensas. Valeria realizaba sus tareas en silencio, con movimientos rígidos y evitando mirarme directamente. Yo supervisaba su trabajo minuciosamente, señalando cada rincón que no estaba perfectamente limpio, cada arruga en las sábanas, cada superficie que no brillaba lo suficiente. No era por maldad, sino porque sabía que la perfección era el estándar que ella misma había exigido cuando yo limpiaba su departamento. Poco a poco comencé a notar cambios en ella. Sus manos, antes perfectamente manicuradas, mostraban signos del trabajo constante. Su postura, siempre tan erguida y orgullosa, se volvió más natural, menos fabricada. Incluso su rostro parecía diferente, menos tenso, como si la máscara de superioridad que siempre llevaba comenzara a agrietarse. Un día, aproximadamente, un mes después de que comenzara a trabajar para mí, la encontré llorando en la lavandería. Estaba sentada en el suelo, rodeada de ropa limpia, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me senté silenciosamente a su lado, sin decir nada, dándole espacio para hablar si lo deseaba. Miguel me dejó. Me dijo que no podía seguir con alguien que le había mentido. Descubrió que estaba trabajando aquí cuando revisó los estados de cuenta y vio los depósitos semanales de usted. Me confesó sin levantar la mirada. Lo siento, dije con sinceridad. A pesar de todo, seguía siendo el matrimonio de mi hijo. No, no lo siente. Me odia. Quería destruir mi matrimonio y lo logró. Te equivocas, Valeria. No quería destruir tu matrimonio. Solo quería que experimentaras lo que me hiciste sentir. La humillación, la pérdida de dignidad, el ser tratada como menos. En cuanto a Miguel, él tomó su propia decisión, igual que cuando decidió enviarme a ese asilo. Valeria secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Me quedé sin nada. El departamento, los muebles, todo se perdió. Estoy viviendo en un cuarto de hotel barato porque no puedo permitirme nada más. Este trabajo es lo único que tengo. Sus palabras no me produjeron la satisfacción que habría esperado semanas atrás. En cambio, sentí una punzada de empatía, no porque creyera que no merecía las consecuencias de sus acciones, sino porque entendía perfectamente la sensación de quedarse sin nada. Sabes, cuando me enviaste al asilo, pensé que mi vida había terminado. Me sentí traicionada, abandonada, sin valor, pero resultó ser un nuevo comienzo. Quizás esto también sea un nuevo comienzo para ti, no como mi nuera o la esposa de un arquitecto prometedor, sino como Valeria, la persona que eres cuando no estás tratando de impresionar a nadie. Me miró con una mezcla de sorpresa y confusión, como si nunca se hubiera planteado esa posibilidad. Se levantó, recogió la ropa y continuó con su trabajo sin decir una palabra más. Pero algo había cambiado en nuestra dinámica. La venganza, que había planeado con tanto cuidado, estaba evolucionando en algo diferente, algo que no había previsto. Las semanas siguientes fueron reveladoras. Valeria trabajaba cada vez más eficientemente, anticipando mis necesidades y mostrando una atención al detalle que antes no tenía. Un día la sorprendí arreglando un arreglo floral en el vestíbulo, cambiando la disposición de las flores para que se vieran más armoniosas. Otro día encontró una gotera en uno de los baños y la reparó antes de que causara daños. Comencé a dejar libros sobre diseño de interiores y arquitectura en lugares donde sabía que los encontraría. Notaba que las páginas cambiaban de posición, indicando que los hojeaba cuando terminaba sus tareas. Una tarde, la encontré dibujando en una libreta durante su descanso. Eran bocetos de cambios sutiles que sugería para algunas habitaciones de la mansión. Nunca hablábamos directamente sobre el pasado o sobre Miguel. Nuestras conversaciones se limitaban a temas prácticos relacionados con la casa o comentarios ocasionales sobre el clima o las noticias. Pero a veces, cuando creía que no la observaba, veía en sus ojos una mirada reflexiva, como si estuviera procesando lecciones importantes.
3 meses después de que comenzara a trabajar para mí, recibí una visita inesperada. Era Miguel. Estaba más delgado y parecía cansado. Me quedé inmóvil en la puerta, sin saber qué decir después de tanto tiempo. Él tampoco habló inmediatamente. Sus ojos recorrieron la fachada de la mansión, tratando de conciliar esta imagen con sus recuerdos de su madre viviendo en el asilo. Finalmente rompió el silencio. Supe dónde encontrarte gracias a Javier. Me dijo que debía hablar contigo, que era importante. Lo invité a pasar. Mientras caminábamos por el vestíbulo hacia el salón, vi a Valeria salir de una de las habitaciones con artículos de limpieza. Se detuvo en seco al ver a Miguel. Por un momento, los tres nos quedamos petrificados en un triángulo de tensión y emociones contenidas. Luego, sin decir palabra, Valeria desapareció por un pasillo lateral. Miguel me miró confundido. Entonces es verdad, ella trabaja para ti. Asentí simplemente. Nos sentamos en el mismo sofá donde había entrevistado a Valeria meses atrás. Miguel parecía fuera de lugar, incómodo en su propia piel. ¿Por qué no me dijiste que tenías dinero? ¿Por qué permitiste que te enviáramos a ese asilo? Su voz tenía un tono acusatorio que me irritó. ¿Por qué no me preguntaste si quería ir a ese asilo? ¿Por qué no me visitaste ni una sola vez en Minnodansis? 3 meses. ¿Por qué permitiste que tu esposa me tratara como una sirvienta en mi propia casa? Le respondí con calma. Miguel bajó la mirada. Lo siento. Cometí errores terribles. Dejé que Valeria me convenciera de cosas que en el fondo sabía que estaban mal. No tengo excusa. No, no la tienes. Fui tu madre toda tu vida. Te crié sola después de que tu padre murió. Sacrifiqué mis sueños por los tuyos. Y me desechaste como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con tu nueva vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era un niño pequeño. Lo sé, y me odio por ello. Cuando descubrí que Valeria trabajaba para ti, todo comenzó a tener sentido. Las mentiras, la manipulación. Me di cuenta de lo ciego que había estado. Hubo un largo silencio. Parte de mí quería consolarlo, como había hecho tantas veces durante su infancia. Otra parte, más reciente y endurecida por la experiencia, quería que sintiera el peso completo de sus acciones. Valeria ha cambiado. Lo dije finalmente. No estoy justificando lo que les hizo, a ti o a mí, pero he visto un cambio en ella estos meses. Tal vez perderlo todo fue lo que necesitaba para encontrarse a sí misma. Miguel me miró sorprendido. Esperaba que me alegraras por haberla dejado. Pensé que eso era lo que querías con todo esto. Lo que quería era justicia, Miguel. Quería que ambos experimentaran lo que me hicieron sentir, pero la venganza no es un plato que sepa mejor frío, como dice el refrán. Es amargo y vacío. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó sonando por primera vez como el niño inseguro que alguna vez fue, buscando mi guía. Eso depende de ti. Y de ella. No puedo decirte cómo vivir tu vida o qué decisiones tomar, pero puedo decirte que el perdón es posible, si ambas partes están dispuestas a trabajar por él. Lo sé porque estoy en ese camino yo misma. Miguel se quedó conmigo esa noche. Hablamos durante horas, recuperando parte del tiempo perdido. Me contó sobre su trabajo, sus proyectos, sus esperanzas. Yo le hablé de mi nueva vida, de cómo encontrar el dinero de Roberto había sido un regalo, pero también una responsabilidad. Le confesé que la mansión a veces se sentía demasiado grande y vacía para una persona sola. A la mañana siguiente, cuando Valeria llegó puntualmente a las 8, encontró a Miguel desayunando en la cocina. No presencié su conversación, les di la privacidad que necesitaban. Pero cuando salí al jardín horas más tarde, los vi sentados en un banco bajo el árbol de jacaranda que había plantado, hablando tranquilamente. Epílogo: ha pasado un año desde que compré esta mansión y contraté a Valeria como mi empleada doméstica. Las cosas han cambiado de maneras que nunca habría imaginado cuando planeaba mi venganza. Miguel y Valeria decidieron intentarlo de nuevo, pero con condiciones muy diferentes. Él exigió terapia de pareja y completa transparencia financiera. Ella aceptó, reconociendo que necesitaba ayuda para superar sus propios traumas y obsesiones
con el estatus y las apariencias. Comienzan de nuevo, en un apartamento pequeño pero decente, viviendo según sus verdaderas posibilidades. Valeria sigue trabajando para mí, pero ya no como empleada doméstica. Descubrí que su título de arquitectura no era una mentira, a diferencia de muchas otras cosas en su vida. Cuando le mostré los planos originales de la mansión y le comenté que quería renovar el ala este para crear un centro comunitario para adultos mayores, sus ojos se iluminaron con un entusiasmo genuino que nunca había visto en ella. Ahora es la arquitecta principal de ese proyecto. Trabaja con pasión y dedicación, aplicando su talento real en lugar de fingir ser alguien que no es. La veo crecer profesionalmente, ganando confianza en sus verdaderas habilidades, en lugar de en su apariencia o conexiones sociales. Miguel viene a visitarme regularmente. Nuestra relación nunca volverá a ser exactamente como era antes. Hay cicatrices que no desaparecerán completamente. Pero estamos construyendo algo nuevo, basado en honestidad y respeto mutuo. Me ha pedido que le enseñe a cocinar los platillos que tanto le gustaban de niño. Pasamos tardes enteras en la cocina, riendo y recordando tiempos más simples. El centro comunitario está casi terminado. Ofrecerá actividades, atención médica y compañía para personas mayores que no tienen familia o cuyos seres queridos no pueden cuidarlos. Es mi manera de dar sentido a la experiencia traumática del asilo, transformando el dolor en algo positivo para otros. Valeria ha diseñado espacios luminosos y acogedores, tan diferentes del lugar sombrío donde me enviaron. En cuanto a mí, he encontrado una paz que no esperaba. La venganza que planeé con tanto cuidado se transformó en algo completamente diferente. No fue perdonar y olvidar, eso habría sido imposible e ingenuo. Fue comprender y evolucionar, permitir que la justicia diera paso al crecimiento. A veces, cuando estamos los tres cenando en el jardín bajo las estrellas, pienso en Roberto y en lo que diría si pudiera vernos ahora. Creo que estaría orgulloso de cómo su legado financiero terminó beneficiando no solo a mí, sino también a nuestro hijo y, sorprendentemente, a Valeria. El dinero que dejó no solo me dio poder, me dio la oportunidad de elegir qué tipo de persona quería ser después de la traición y el abandono. La mansión ya no se siente demasiado grande o vacía. Está llena de propósito y a veces de las risas de los adultos mayores que vienen a visitar el centro antes de su inauguración oficial. Miguel y Valeria hablan de tener hijos eventualmente. La idea de ser abuela me emociona más de lo que habría imaginado. Valeria sigue siendo compleja y difícil a veces. No se transformó mágicamente en una persona completamente diferente. Tiene días en que su antigua personalidad resurge, en que la tentación de las apariencias y el estatus la atrae. Pero ahora es consciente de esos impulsos y trabaja activamente para controlarlos. Una tarde, mientras revisábamos los planos finales del centro comunitario, Valeria me miró directamente a los ojos, algo que rara vez hacía al principio. Me dijo que nunca entendería completamente el daño que me causó, pero que cada día intentaba ser mejor persona, en parte gracias a la lección que le enseñé. No fue una disculpa tradicional, pero de alguna manera significó más. Era reconocimiento y compromiso. Mi vida ahora es diferente de todo lo que hubiera imaginado. No es la vejez tranquila junto a Roberto que había soñado. No es la soledad amarga que experimenté en el asilo. Es algo nuevo, construido sobre las ruinas de lo que perdí, pero más fuerte y más significativo. A veces pienso en aquella tarde cuando abrí la puerta y vi a Valeria parada allí, esperando ser entrevistada para un trabajo de limpieza. El shock en su rostro, la humillación que sentí al principio. Cómo esos sentimientos se transformaron con el tiempo en algo más complejo y finalmente en una especie de redención para ambas. La casa que compré para ejecutar mi venganza se ha convertido en un verdadero hogar. Las personas que me traicionaron han encontrado el camino de regreso a mi vida, no como eran antes, sino transformadas por las consecuencias de sus acciones y mis respuestas a ellas. Hay una lección en todo esto, una que comparto discretamente con los adultos mayores que vienen al centro. El poder de la dignidad, la fuerza que surge del dolor
y la posibilidad de reconstruir cuando todo parece perdido. No les cuento mi historia completa, por supuesto. Algunos detalles permanecen privados, guardados en los rincones de esta mansión, que una vez fue el escenario de mi venganza y ahora es testigo de nuestra imperfecta reconciliación. La vida sigue sorprendiéndome, incluso a mis 70 años. Me ha enseñado que la justicia puede tomar formas inesperadas, que la verdadera venganza no es destruir a quien te lastimó, sino reconstruirte a ti mismo de una manera que ellos nunca imaginaron posible. Mi nuera me trató como sirvienta, y yo la contraté para limpiar mi nueva mansión. Pero ese fue solo el comienzo de una historia mucho más compleja. Una historia sobre pérdida y redescubrimiento, sobre el precio del orgullo y el valor del trabajo honesto. Una historia que continúa desarrollándose cada día, bajo el mismo cielo que ha presenciado toda mi vida, con sus tragedias y triunfos. Y aunque no siempre es fácil o perfecta, es genuina. Algo que Valeria está aprendiendo y que yo nunca olvidé. Al final, esa puede ser la lección más importante de todas.